queremos bendecir y que cada uno de nosotros ahora preparemos nuestro corazón preguntándole al Señor qué es lo que Él quiere decirnos hoy como iglesia, como su pueblo, como naciones. Estamos viviendo tiempos caóticos, tiempos en los que hay incertidumbre. Hay las famosas elecciones de los Estados Unidos que tienen al mundo pendiente y muchos acontecimientos y eventos que van conectados hacia la línea profética en lo que Dios está haciendo previo a la venida de nuestro Señor. Muchos dicen, se siente que está cada vez más cerca. Yo creo que sí, anhelamos que así sea, pero también creo que Dios quiere que nos enfoquemos en lo que Él nos está llamando a hacer como su iglesia, como sus hijos, como familias. Y justamente, llevando el hilo de este pensamiento, le preguntaba al Señor cómo una iglesia puede entender o puede leer o puede discernir el tiempo que vive en la historia y poder moverse según lo que Dios quiere que viva esta iglesia. Las comunidades, las iglesias tienen visiones, llamados específicos, unciones específicas, creemos, y el mismo Padre, el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo, pero también convergen en comunidades, en sectores, en territorios físicos que se traducen en lo espiritual, donde cada iglesia local afecta con el evangelio del reino. Pero en algún momento parece que la iglesia a nivel general puede desconectarse o desviarse de este camino, puede un poco desorientarse en su propósito. Y para esto quiero que me acompañes a la carta de Apocalipsis. Si puedes ir ahí al último libro de la Biblia, no es complicado, no necesitas el índice para eso, tranquilo. El último libro de la Biblia, esta carta de Apocalipsis en el capítulo 3, empiezan una serie de cartas a algunas iglesias que Cristo, a través del Espíritu Santo, le empieza a dictar al apóstol Juan. Y hay algunas cartas y cada una de estas cartas tiene que ver con no solamente un contexto, sino un mover particular de estas iglesias. Cada una de estas iglesias representaba un terreno físico, también uno espiritual, pero también se conectan con nuestras realidades espirituales y de iglesias locales, de iglesias en naciones, creo yo, a través de la historia y mucho más relevantes para lo que vivimos hoy. ¿Estamos como iglesia haciendo lo que deberíamos hacer? ¿Estamos levantando nuestra voz contra lo que deberíamos levantar nuestra voz? ¿O estamos mirando solamente hacia adentro, hacia nuestras reuniones? Creo que el Espíritu Santo va a llevarnos en este tiempo, durante estas cartas, esta primera carta, que es a la iglesia de Sardis, en la que vamos a enfocarnos el día de hoy. Así que prepara tu corazón. Apocalipsis capítulo 3 se escribe a la iglesia de Sardis, pero para ponernos un poquito en contexto, ¿quiénes eran estas personas? ¿Qué era esta comunidad de Sardis? Sardis era una importante ciudad mercantil que vivía del comercio textil específicamente, o era uno de sus fuertes, a 48 kilómetros al sureste de Tiatira, en una importante ruta comercial de este a oeste. Esta era una ciudad donde el tema del comercio, los negocios, era parte de su ADN. Era un lugar donde se hacían muchos negocios. Por ende, me imagino que habría mucha gente próspera y mucha gente conectada. Y aquí había una iglesia en este territorio, ¿no? Dentro de este reino de Lidia, la ciudad se había enriquecido gracias a sus importantes industrias, como ya dijimos, los textiles, también la joyería. Desde el punto de vista religioso era un centro de culto pagano antes de que esté una iglesia cristiana. Pero la iglesia cristiana que llegó a estar presente en Sardis, a los arqueólogos encontraron que esa iglesia, ese templo cristiano, estaba pegado a un templo pagano en ese lugar. Así que tenemos una iglesia que está en una ciudad, en una metrópoli, en la que convergen relaciones comerciales, donde hay prosperidad, donde hay recursos, conexiones, personas. Y me imagino que esta iglesia
gracias a ese contexto pudo crecer, pudo extenderse, pudo verse activada, no necesariamente avivada, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero esta era la iglesia de Sardis, que tenía de vecino o de enemigo común a esta adoración pagana, Artemisa, que era una Artemisa de los Efesios, que también se la menciona en la Biblia. Esta adoración pagana convergía también alrededor de Sardis. Y este es un poco el contexto de la iglesia a la cual se le está escribiendo aquí. Pero el versículo 1 de este capítulo 3 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, y esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas: conozco tus obras, que tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, y obedécelo, y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es una carta cortita. Es una carta muy puntual, muy específica, con algunos temas que vamos a ver. Pero esto tiene 3 ideas claves que yo creo podemos extraer para guiarnos en esta carta. Lo primero es una reprensión, lo segundo es esta exhortación, ¿no? Y lo tercero es la promesa que se menciona aquí. Aquellas personas que no se habían mezclado, no habían caído tal vez en las formas, en los actos. Pero ¿cuál era el pecado de Sardis? ¿Cuál era el pecado de Sardis? No está muy claro en la carta si era inmoralidad sexual, no está muy claro en la carta si si se estaban robando los diezmos, no se sabe si había infidelidades, no se nombra específicamente cuál es el pecado de Sardis. Pero yo creo que una de las luces que nos muestran estos pasajes empiezan en el verso 2. Despierta y reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado en tus obras, no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Otra versión de esta carta dice: tú te crees que estás despierto, pero estás muerto, estás casi muerto. Rescata lo último que te queda para que no muera. Yo me hice la pregunta al leer esto: ¿por qué Dios puede permitir, o cómo una iglesia puede llegar a este extremo, a esta frontera en la que está a punto de morir? ¿Y qué es lo que puede morir dentro de una iglesia? ¿Cómo la iglesia puede llegar a experimentar muerte espiritual? Una muerte en sus formas, en sus liturgias, en sus programas. La iglesia de Sardis era una iglesia muy activa. Dice la carta en otra versión que ella misma se consideraba una iglesia activa. Y creo que comparado con muchos de nuestros movimientos como iglesia, muchas veces vemos iglesias que están muy activadas o muy activistas, pero no necesariamente avivadas. Y hay una diferencia muy grande entre estar activo y hacer muchos programas y estar avivado en lo que Dios quiere, en lo que el Espíritu está en la dirección en la cual el Espíritu Santo está moviéndose con la iglesia, lo que Dios quiere hacer con esa nación a través de su pueblo y la iglesia. Y las iglesias podríamos estar viviendo realidades alternas o alienados de la realidad no solo espiritual, sino física, y cómo afectar a nuestras naciones, nuestras ciudades con el Evangelio. Hacemos grandes planes, muchas estrategias, dibujos, cronogramas, mapas, un montón de cosas. Hemos descargado no sé cuánto libro para discipular, para evangelizar, para predicar, y
no necesariamente eso está mal, pero tampoco está tan bien, porque la Biblia, he llegado yo a una conclusión en este último tiempo en que no necesita apoyo ni ayudas necesariamente, y que el Espíritu Santo debe gobernar la iglesia. Y cuando no hay un gobierno de Dios dentro de la iglesia, podría ser, o seguramente lo que puede estar pasando, es que el enfoque se pierde y estas comunidades llamadas iglesias pueden estar empezando a vivir a una suerte de programación de calendario, una agenda puesta por el pastor, por el líder, por alguien, pero no necesariamente seguir la agenda de Dios. Y creo que hoy más que nunca es relevante poder entender cuál es la agenda de Dios, qué es lo que Dios nos está pidiendo como hijos, qué es lo que Dios está poniendo delante nuestro como desafío, como su pueblo, a qué cosas Dios nos quiere llevar y delante de qué sistemas Dios quiere que levantemos la voz como iglesia. Pero cuando la iglesia pierde, nosotros perdemos ese enfoque, nos volvemos a... Dios se resiste a comunicarse con nosotros. Y aunque esto pudiera sonar increíble, resulta que la Biblia nos da muchas muestras cuando Dios ha cortado, ha decidido cortar la comunicación o el canal de comunicación con su iglesia o con su pueblo. En algunos momentos lo ha hecho de manera muy dura, en otros simplemente ha habido silencios, como en la época de los jueces, donde no hubo profetas, y luego como pasó después de Malaquías, en 400 años de silencio. Hay momentos en los que Dios decide hacer silencio porque la iglesia no quiere escuchar, porque la iglesia ha puesto una agenda sobre la agenda de Dios, porque le hemos puesto un cronograma a Dios para que Él lo siga, para que Él se acomode a nosotros. Y como dice la Escritura, en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Y yo creo que hemos llegado a un tiempo donde la maldad se ha multiplicado de muchas formas. Creo que durante mucho tiempo, al menos el tiempo que hemos vivido y compartido con otras generaciones, siempre ha habido una especie de sutileza en cómo Satanás y su mensaje de muerte y su actividad de destrucción ha querido llegar a la humanidad y meterse en la iglesia. Y como lo dice la carta de Judas, lo ha hecho de manera muy sutil, infiltrándose. Pero hoy hay una maldad expuesta, descarada y acompañada por sistemas políticos de gobierno que quieren instalarlos en nuestras naciones y que quieren meter a las familias en un terror donde un virus ha puesto contra la pared a una humanidad, a su economía, a su salud, a su psiquis, a sus mentalidades, a las familias, y acompañado con eso, todos los males y las propuestas diabólicas, como lo han sido la ideología de género, el aborto, los homicidios y todo lo que atenta contra la vida que Dios quiere para su pueblo, para la humanidad, sigue avanzando, pero hoy de una manera descarada. Hoy ya esto se abrió y todo disfrazado con un lenguaje muy romántico. No le hacemos daño a nadie, a cada quien con su cada cual, respeto pero no comparto, y todas estas frases que nos volvieron neutrales y en las que hoy la iglesia ya no sabe cómo combatir. Estamos luchando, o muchos están luchando por protocolos y cómo regresar a abrir los templos. ¿Realmente Dios quiere que eso suceda? Tal vez Dios sí espera que o quiere que se vuelvan a reunir sus hijos, a adorarlo, a levantar las manos juntos. Pero parece que el virus, la pandemia y todo lo que se dijo durante la pandemia va a pasar y muchos regresarán a lo mismo de antes y nada habrá cambiado. ¿Cuál es el enfoque entonces? Si esta pandemia y estos meses y todas las situaciones que nos golpean como humanidad y que nos deben poner alerta como iglesia, no han generado ningún cambio en nuestras liturgias, en nuestros programas, en nuestra forma de hacer iglesia, de ver la iglesia, de unirnos como iglesia y de hacer tantas cosas como su pueblo. Creo que
tal vez para muchos, o muchos hoy recién se están enterando de lo que Dios quiere hacer. Y yo no soy el Espíritu Santo para juzgar a nadie, pero creo, porque a mí me pasó, que en un momento perdimos el rumbo, perdimos la brújula, y esto no empezó en marzo, empezó mucho antes del 2020, y Dios venía hablándonos de muchas formas, pero hoy la maldad se ha expuesto de una manera terrible. Vemos cómo en Estados Unidos un sistema pseudo socialista, comunista, se esconde detrás de un partido y quiere imponer un sistema en el cual la fe va a ser coartada, la educación para los niños va a ser coartada para poner los mensajes que ellos quieren, su sexualidad va a ir según una ideología, y la iglesia sigue discutiendo en las medidas, en los asientos, en a qué distancia nos vamos a sentar, cuánto tiempo va a durar la prédica, qué luces vamos a poner, ¿no? Y cuánta gente puede entrar para ver cuánto diezmo vamos a tener. Y yo quiero leerte en Isaías capítulo 1 lo que Dios le dice a su pueblo cuando su pueblo no está en el enfoque correcto. Isaías capítulo 1, el verso 2. Oigan cielos y escuche la tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Mi pueblo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no entiende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo, y desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego. Ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos. Su país está desolado, como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Oigan la palabra del Señor, verso 10. Gobernantes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios, sus ofrendas? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de grasas de animales engordados, de sangre de toros y corderos y cabras. No me complace. ¿Para qué vienen a presentarse a mí? ¿Quién les mandó a traer animales? ¿Para qué pisotean mis atrios? No me sigan trayendo ofrendas vanas. El incienso, la adoración es para mí una abominación. La luna nueva, el día de reposo, sus reuniones, sus cultos, sus asambleas convocadas, no las soporto que con su adoración, y no soporto que con su adoración me ofendan. Y aquí surge una pregunta. ¿Pudiera la iglesia de hoy llegar a generar esto en el corazón de Dios? ¿Cómo el pueblo de Dios se puede alejar tanto a punto que Dios rechace la ofrenda, la adoración, las reuniones, el estar dentro de un edificio? ¿Cómo nos hemos desviado como iglesia al punto de que Dios rechace todo lo que nosotros consideramos iglesia? Y creo que hemos confundido mucho la reunión con la iglesia. Y una cosa es lo que sucede en congregación, que es reunirse, pero la eclesía, esa iglesia viva, avivada, determinada y rebelde contra los principios del mundo y mucho más contra lo que propone Satanás. ¿Dónde está? ¿Dónde está la voz de la iglesia cuando hay 73 millones de abortos por año?
entre 2015 y 2019, no sabemos todavía los de 2020. Hay más niños muertos por aborto que gente que murió en la Segunda Guerra Mundial y en otras guerras. Pero en nombre de la liberación femenina o la liberación de no sé qué, ¿no? Se matan niños y se escriben leyes y se dictan leyes y se aprueban leyes donde siguen muriendo niños, y no es de ahora que esto sucede. En tiempos de Moisés, cuando él recién nació, hubo una persecución para que los niños sean asesinados. Cuando Jesús hace su llegada en su nacimiento a través del nacimiento, de la concepción del Espíritu Santo en María, ¿no? Hay una persecución en la cual ellos tienen que salir de la zona de Israel donde ellos están, porque Herodes ha mandado a matar a todos los bebés. Y ha sido una estrategia satánica por toda la historia, siempre, el asesinato de niños. Había una práctica en Canaán a un dios llamado Baal, donde se le presentaban los niños, se calentaba la estatua a Baal, y los niños, los bebés, se los ponía en ese acero hirviendo. Y muchos no conocen el trasfondo de este dios Baal, de dónde vienen estas deidades. Y no conocen que muchos de estos dioses están atados a lo que muchos llaman iluminación en el budismo, otros llaman nueva era o meditación trascendental. Detrás de todas esas cosas burdas hay un espíritu, una potestad demoníaca que se ha movido a través de la historia asesinando niños. Pero como no le hace daño a nadie y porque ha sabido esconderse muy bien, muchos han abrazado y se han mezclado, incluso han mezclado su fe en Dios con la fe en cualquier otro tipo de meditación. El apóstol Pedro decía, como animales irracionales se han envuelto en lo que no conocen, y como el perro se vuelve sobre su propio vómito, así muchos se han vuelto sobre su pecado. Y la iglesia ha desviado sus ojos de lo que tiene que hacer como iglesia, y ha descuidado lo que Dios, el mover de Dios, y ha rechazado la obra del Espíritu Santo para abrazar una agenda propia de programas que lo hacen sentir activo, pero que no está avivado. Este remanente que habla Apocalipsis 3 es gente que percibe en lo espiritual, que se está dando cuenta y está saliendo de estos lugares de muerte, que muchos han llamado iglesias. Y yo sé que este mensaje es duro, pero la verdad es que hay templos en los que Dios ya no está hace mucho tiempo, porque donde no se le da lugar a la presencia de Dios, a la manifestación del Espíritu Santo, al reino de Dios manifestado, Dios no puede estar donde su poder quiere ser aislado, contenido, porque Dios es espíritu, quiere decir que no lo podemos contener. Y el Espíritu le habla a la iglesia de Sardis y le dice que rescate lo último que le queda. Y en la iglesia hemos adoptado una especie de filosofía en la que no queremos herir a nadie, en la que no queremos incomodar a ninguna persona, para que todos ocupen una banca dentro de nuestros programas. Pero Isaías condena, el profeta Isaías confronta el pecado del pueblo de Dios diciéndole lo siguiente: han llamado a lo bueno malo, a lo malo bueno, tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. ¿Cuándo se nos volvió común el pecado dentro de la iglesia? ¿Cuándo se nos volvió común o perdimos el interés en las cosas de afuera por, según nosotros, abrazar lo santo el domingo? ¿Cuándo fue que separamos la vida secular de la vida espiritual y dejamos de ser espirituales en casa para decir que somos espirituales solamente cuando hay reunión en la iglesia?
Dejamos de ser espirituales en nuestras ocupaciones, profesiones, carreras, oficinas y todos los lugares, porque ese es el mundo secular. Cuando la iglesia se metió en esa doble vida y nosotros como iglesia ecuatoriana, aquí dentro del Ecuador, en Quito, Ecuador, estamos desconectados de lo que nuestra nación está viviendo. Hay oraciones, hay vigilias, hay muchas cosas, pero ¿dónde está la voz de la iglesia levantada contra los sistemas corruptos, contra sistemas socialistas, comunistas, que se disfrazan y que quieren empobrecer a nuestra nación? ¿Dónde está la nación que levanta la voz contra el miedo y que se le coarte la expresión de su fe y que dependa de un protocolo dictado por hombres? Y que se le ponga tiempo a la adoración y que se le pongan límites a la congregación de los hijos de Dios. Pero eso lo ha permitido el mismo Dios para que llevemos el reino fuera de esas paredes. Yo creo que Dios nos va a permitir reunirnos otra vez en los templos. Pero si no hemos aprendido de este proceso, muchos desaparecerán, como es la advertencia de la iglesia de Sardis. Muchos tendrán la última oportunidad de rescatar lo último que les queda, de recordar el llamado que Dios les hizo la primera vez. Y esto no tiene nada que ver con el mal uso que le hemos dado a la frase del primer amor. Si Dios nos tiene que decir que regresemos al primer amor, es porque nunca lo tuvimos. Tal vez nunca fue cierto ese primer amor. Pero Dios nos está advirtiendo a través de esta carta que es necesario que rescatemos como iglesia tal vez lo último que queda. Jesús sigue caminando en dirección a esa hija de Jairo, a esa nueva generación, esa nueva iglesia que será despertada y levantada. Y según lo que muestra esta carta a Sardis, hay una iglesia que en cambio tiene el último chance para lanzarse al manto de Jesús y sanar, pero no tal vez ser el avivamiento, sino ser espectadora de un avivamiento. No le quitará tal vez el cielo, no le quitará tal vez el encontrarse con Dios, pero tal vez sí la corona que estaba preparada para aquella iglesia. Iglesia, este es un llamado de volver a lo que Dios quiere, volver a darle lugar al Espíritu Santo y su manifestación poderosa en nuestras reuniones. Que la agenda de Dios sea la que esté sobre nuestra agenda y programas. Que los protocolos del cielo, que no se mezclan con los principios del mundo y mucho menos se hacen amigos de las tinieblas por no ofender o por respetar aunque no compartas. Ese protocolo del cielo es el que traerá avivamiento a nuestras naciones. Ese protocolo y principios eternos de la palabra de Dios, modelados, no solamente predicados en los púlpitos, serán la señal para que otros crean. Se terminó el tiempo de los hermosos sermones. Pasó el tiempo de los púlpitos. Es un tiempo de manifestación de poder, iglesia. Y tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios para decirle no al asesinato de niños, para rechazar una ideología que quiere torcer la sexualidad de nuestros niños, de nuestras familias, que quiere ponerle etiqueta familia a cualquier cosa que está deformada en su identidad, que quiere a cualquier corriente que se ha vestido de iluminación y de meditación, pero que rechaza la adoración a nuestro Dios. Él es la luz del mundo, Él es el camino, la verdad y la vida, y Él dio a su Hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. Nos hemos adornado en lindos edificios. Nos hemos adornado con muchas cosas. Muchas iglesias han hecho renombre y muchas iglesias han vivido de su nombre. Sardis vivió de su nombre. Sardis se generó una fama de ser una iglesia activa, de ser una iglesia próspera, de estar dentro de un contexto de prosperidad, donde tal vez la gran mayoría de su gente era gente que tenía influencia. Pero era una iglesia a la cual Dios le estaba diciendo: estás muerta y necesitas reavivarte.
Jesús ya se lo dijo a los fariseos. Jesús le decía en Marcos 23, 26 al 28, decía: fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Hemos sido procesados en estos 6, 8 meses, ya estamos en noviembre, viene diciembre, y todo este proceso de pandemia y de golpes económicos y de todo el miedo y toda la desinformación y la alta información que no podemos procesar ha generado una tendencia, un estilo actual en que todos tememos algo, le tenemos miedo a algo. Y ahora muchos están pendientes de cómo volver. Pero Dios quiere que limpiemos esta casa, esta taza, este plato, este corazón primero. No para que desde la perfección Dios se manifieste, porque Dios no se manifiesta desde la perfección humana, sino desde la renuncia a nuestra humanidad para darle lugar a su presencia. Jesús les decía: hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Cuántas cosas tenemos que reajustar en nuestra vida? ¿Cuántas cosas tenemos que reajustar en nuestras familias? La iglesia no es el domingo. La iglesia no es un programa ni una agenda. La iglesia no nace a partir de una visión que se le ocurrió a alguien. La iglesia es la que Cristo edificó y constituyó, y en la cual su Espíritu Santo se debe mover con libertad, porque es soberano. Pero hay muchos huesos dentro de los edificios que están secos y muertos. Y hay muchos que están atados a esa ceguera, atados a esa sequía espiritual, porque han confundido la honra con la atadura y no se pueden soltar de esos lugares de muerte. Han despertado como Lázaro dentro de la tumba, pero todavía no son desatados. Están escuchando el grito de Jesús desde afuera. Han movido la piedra desde la tumba, pero se han acostumbrado al hedor de la muerte tanto que les cuesta ser desatados. Y hay otros que están fuera, pero que no han perdido la voz, han perdido el enfoque, han perdido el rumbo y no están desatando a aquellos que necesitan ser limpiados y desatados de pecado. Porque cuando Lázaro salió de la tumba, Jesús ordenó a los discípulos que lo desaten. Él no lo desató, él podía hacerlo, pero él estaba poniendo de manifiesto cuál es nuestra labor como iglesia. Y hay que quitarle las vendas de muerte a estas generaciones. Sus hijos, nuestros hijos, están caminando en desfiladeros hacia precipicios de falsa moral, donde los están embobando, los están seduciendo con mensajes en los que nadie se debe ofender, nadie se debe resentir, y ellos están viviendo en una neutralidad, no están adoptando la posición como hijos de Dios, que como familias de Dios tenemos que adoptar. Jueces capítulo 2, el verso 10, dice ahí que hubo una generación, luego de la generación de Josué, que aún prometiendo servir a Dios, se apartó del camino. ¿Y qué pasó con la generación que estaba detrás? Ahí estaba el mismo Josué. Se dedicó a hacer tantos planes y tantas actividades que descuidó el ser un puente para la próxima generación. Y esta nueva generación que está ahí en Jueces 2:10 entra en la promesa, entra en la tierra prometida, pero va de fracaso en fracaso porque no tiene una historia con Dios. Porque quienes debían contarla y quienes debían traspasarla a su próxima generación estaban muy ocupados en sus programas y en su agenda. Estaban muy ocupados en sus ministerios. La familia es clave y Satanás está arreciando contra la familia. A través de muchas cosas hoy se está orquestando
un atentado contra la familia, contra los principios, contra la moral. Y tenemos que volver nuestros ojos a Dios, como dice el profeta, para que Él nos encamine en dirección a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras iglesias? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras congregaciones? ¿Más reuniones de líderes? ¿Más meetings evangélicos? ¿Más congresos? ¿Más conferencias? ¿Más luces? ¿Más pantallas? Son buenos recursos para edificarse y para alimentarse. Pero viene un tiempo en el cual la manifestación de señales y del poder de Dios y del Espíritu Santo será el punto de inflexión para la siguiente generación y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el espíritu de Elías será enviado otra vez. Porque los niños profetizarán y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Eso dice la profecía de Joel. Eso fue lo que Pedro predicó en Hechos 2. Y ese mismo espíritu será derramado ahora. ¿Qué tan alineados estamos a esa unción que viene? La unción Dios no la va a desperdiciar. Hay un remanente, y aquí en Sardis se habla de un remanente. Dios le dice, el Espíritu le dice que hay un remanente que se ha guardado, que no se ha mezclado, que está orando, que está clamando por un avivamiento, que está luchando. Ve tal vez que su comunidad cristiana está mezclada con el pecado, hay sincretismo en la iglesia, pero ellos están orando, ellos están intercediendo, ellos están guerreando. A ellos, dice Dios, los voy a separar, los voy a vestir de ropas blancas, pero ese remanente tiene que activarse, ese remanente tiene que levantar la voz. La iglesia nunca vivió o nunca estuvo destinada para habitar en paz o en una aldea como los pitufos, donde todos giramos alrededor de una personalidad, de un liderazgo. La iglesia, el fundamento de Cristo fue puesto para nosotros como su iglesia, para adorarlo a Él, para seguirlo a Él y para escucharlo a Él y para que sea predicado su nombre y su gloria sea manifestada. Pero mientras más nos engordamos en nuestros sillones de palabra, y menos ponemos en acción todo lo que Dios nos está diciendo, tal vez Dios no solamente nos saque otra vez de los templos, sino que decida mirar y esconder su voz de nosotros y levantar a otros, a otra generación, a otros corazones, a ese remanente que está dispuesto a ir por lo que Dios quiere. Esta iglesia nació por una palabra de Dios, se levanta en una palabra de Dios y camina según lo que Dios le dice. Y yo creo que la iglesia en el Ecuador también ha recibido y seguimos recibiendo esa palabra. Y la iglesia en cada nación recibe eso. Este es un llamado a volver a ese fundamento. Muchos quieren volver a la antigua senda. ¿Qué es la antigua senda? Si vamos a la iglesia de los apóstoles, es una iglesia de poder. Pero el poder manifestado en avivamiento para muchos será visto como desorden. Para muchos será visto como ridículo. Para muchos será visto fuera de lugar. Pero muchos siguen diciendo que quieren regresar a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se movió según el Espíritu Santo y tuvo los mismos problemas que tenemos nosotros hoy. Y Dios también trató con ella como trata con nosotros hoy. Lo que tenemos que entender es que el mismo Espíritu de Dios que estaba en esa iglesia está en esta y está en tu hogar. Y Dios quiere que en arrepentimiento volvamos a mirarlo a Él y que Él gobierne nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros niños, nuestros jóvenes, adultos, ancianos. Que esta nación conozca y tu nación conozca que hay Dios,
porque tú eres un creyente que se mueve en el Espíritu de Dios, que manifiesta el reino de Dios y que no se va a mezclar, que va a ser radical. La palabra dice que en los últimos días tendrán comezón de oír. Y muchos confundieron esto con que a la gente le va a dar ganas de escucharte. Cuando el apóstol está diciendo esto en Timoteo, está diciendo que la gente le va a picar el oído cuando te escuche hablar o cuando me escuche hablar a mí. Seguramente yo voy a ser el foco de algunas críticas después de este mensaje. Pero es lo que Dios quiere que yo diga. Tendrán comezón de oír, es decir, no te van a querer escuchar. No te van a reconocer y te van a rechazar. Pero tú tienes que predicar a tiempo y afuera de tiempo. Tiene que estar ligado el que vivamos en misión frente a un mundo que tendrá comezón de oír. No, eso quiere decir que no tendrá ganas de escuchar este mensaje. Hay avivamientos que se están despertando en el mundo. Muchos están siendo perseguidos por ese avivamiento, criticados por la misma iglesia, porque tristemente la iglesia es el único ejército, como dice Dante Gebel, el único ejército que mata a sus propios soldados muchas veces. Porque el avivamiento no les sorprende a las tinieblas. Ellos se levantan contra el avivamiento. El avivamiento los sorprendió a los fariseos en tiempos de Jesús, al punto que ellos dijeron: este es el mismo diablo que está sacando demonios en el nombre de Satanás. Cuando vayas a orar por enfermos en la calle o Dios te permita que su espíritu se mueva a través de tu vida, muchos van a rechazar esa obra de Dios, incluso se la van a adjudicar al mismo diablo. Pero eso no debe detener a los hijos de Dios, y mucho menos ahogar su voz profética y levantarse contra un sistema que quiere coartar lo que Dios ha dicho en su palabra y ha destinado para las familias. La oración nuestra hoy debe ser: Señor, desacomódanos y sácanos del letargo. Sácanos de la pasividad y sácanos del apaciguamiento. Es verdad que debemos orar por nuestras autoridades para vivir en paz, pero no podemos estar de acuerdo cuando un gobierno, un sistema o cualquier ideología diabólica quiere condicionar nuestro pensamiento, convertirlo en ley, matar niños o deformar la identidad de una nación. Esta nación no le pertenece a la bandera del arco iris, no le pertenece a ningún movimiento inmoral. Esta nación le pertenece a Dios. Y Dios es el que va a ir delante de su pueblo. Y Dios es el que va a batallar por su pueblo. Y Dios es quien va a enviar la señal. Y van a tener que poner la ofrenda a Baal con la ofrenda a Dios, y verán que el fuego de Dios va a descender. Porque la señal de Dios será clara en Ecuador. Porque hay un remanente que está orando por ese avivamiento. Y se le va a cortar la cabeza a la serpiente religiosa que ha metido en una biblioteca a la iglesia a hundir la cabeza sobre libros y libros y libros y programas y agendas, y que no se empodera de su rol. ¿Quieres avivamiento? Tienes que moverte, tienes que ser parte del remanente, tienes que santificarte y tienes que activarte. Tienes que conocer su palabra para que entiendas su voluntad buena, agradable y perfecta, para que entiendas los tiempos en los cuales vivimos. Este no es un recurso de información, no es tu magazine del domingo. Es palabra de Dios para tu vida, pero no puede quedarse debajo de la almohada para que duermas mejor o apuntes la cabeza mejor al televisor. Tiene que convertirse en acción, porque la iglesia primitiva que tanto añoran muchos se movió siempre en poder. Lo último que quisiera la iglesia primitiva es parecerse a nuestro tiempo, en la que hay más poder en los programas que poder del Espíritu Santo.
pero tenemos que levantarnos para. El avivamiento llegará por la unidad. Creemos en la unidad, pero la verdad es que no todos se van a unir en la búsqueda de un avivamiento. La verdad es que no todos se van a unir a hacer el ridículo por lo que Dios está poniendo delante. Y muchos tendrán la oportunidad de cruzar esa frontera entre la oportunidad que el Espíritu Santo nos ofrece y el dormirnos o morir de una sola vez. Porque tal vez Dios no quiere verte en la tibieza, así que te va a dejar enfriar hasta que te mueras. Pero tenemos la oportunidad de unirnos a ese fuego. Entremos en esa intimidad con Dios, a preguntarle qué es lo que quiere para nosotros como iglesia hoy. ¿Quiere más programas? ¿Quiere más estudios? El discipulado tiene que seguir siendo la universidad de la iglesia, la escuela de la iglesia, la escuela de... No veo escuelas aquí. Veo un Espíritu Santo que se mueve con poder. Veo un Dios vivo que se mueve en poder. Veo una adoración que arde en los corazones. Y yo creo que el mismo Dios que liberó a su pueblo, liberará a su pueblo otra vez del letargo. Pero también creo que muchos serán espectadores. Nosotros queremos decidir ser la ola de avivamiento para nuestra nación. Se opondrán, nos criticarán, nos dirán muchas cosas, pero este remanente pequeño se unirá a otros remanentes para que la señal de Dios venga sobre nuestras naciones. Dios quiere que tú seas parte de. Dios no quiere dejarte fuera de este movimiento. Si tú eres la iglesia, hoy tenemos la oportunidad, como decía Josué, de servir a Dios y decirle: yo y mi casa serviremos a Jehová. Decir: Dios, yo quiero deshacerme de todo peso de pecado. Si tú tal vez nunca has conocido de Dios, pero has visto cómo se mueve la maldad hoy y no sabes para dónde ir y te han hablado de un Dios y de la esperanza, hoy el Dios de la esperanza está delante de ti y Cristo dice: yo no te rechazo. Y puedes tú creer en tu corazón y confesar con tu boca que Él es Dios y ser parte de su familia. Pero a partir de esa oración, convertirte en un heraldo de su reino. Eso no viene por talleres, ni viene por cartones, y no se da en los seminarios. Hay muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que Él usó, que los leemos en la Biblia, que no salieron del mejor seminario, de la mejor universidad o con el mejor membrete. Dios hizo de tartamudos libertadores, de adúlteros reyes guerreros, de una nación cautiva levantó una reina en su nombre para salvar a su pueblo. Y Dios sigue escribiendo esas historias porque nunca se trató de nosotros, se trata de Él. Y hoy que nos acercamos a cenar con Él, tenemos que recordar y avivar y mantener viva la esperanza de ese Cristo que fue a la cruz, que padeció, que se dio por nosotros, pero que ha resucitado para darnos vida. Que recordamos el sacrificio que Él hizo, pero entendemos que Él no se quedó en la cruz varado. Cristo no se quedó amarrado a la cruz. Los clavos no pudieron contenerlo y la tumba no pudo contenerlo. Cristo vive hoy y está hoy visitando tu casa y está hoy delante de ti y de mí, desafiándonos a reconciliarnos con Él. Y hoy entregar nuestro corazón en el arrepentimiento para poder cenar con Él. Cuando Él le decía a sus discípulos: hagan esto en memoria de mí. No es esta la sangre del Señor, es solo un símbolo de lo que Él hizo por nosotros. Y cómo este pan representa su cuerpo, es otro símbolo de todo el amor que en Cristo Dios manifestó para que tú y yo tengamos acceso a ese velo. Y para que Él sea el único Dios adorado, el único Dios verdadero, y nadie se las dé de iluminado, sino que sigamos a la luz del mundo, que es Cristo Jesús. Así que yo te invito, si te has preparado,
con tu pan, con tu juguito de uva, porque tenemos aquí juguito de uva, esto no es ningún Cabernet Sauvignon, a compartir esta santa cena en reverencia, porque adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el único digno de adoración. Así que si tú puedes tomar el pan y puedes tomar la copa, te invito a que lo hagamos como la gran familia de Dios. Tal vez tú llegaste por primera vez y no pudiste a preparar esto, no importa, viene una próxima vez. Pero hoy Cristo entra a cenar contigo en tu casa y tú y tu casa serán salvos porque tú has confesado y has creído que Él es tu Señor y tu Salvador. Así que puedes comer el pan y beber de la copa. Ayuden por aquí un poquito. Quiero orar por ti. Amado Dios, que sea tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, con tus hijos, con tu iglesia, con cada familia, con cada corazón. Señor, que tal vez lo que nosotros, Señor, disponemos a hacer delante de ti, a servirte a ti, Señor, tú lo uses para llegar a muchos hoy. Padre, pero que sea tu Espíritu Santo hablando y tocando el corazón de cada familia, de cada padre, de cada madre, de cada hombre, mujer, joven. Señor, que seas tú levantando a tu pueblo en poder y que sea tu iglesia avivada, despertada, Señor, del letargo. Que nunca nuestra agenda esté sobre la tuya, que nunca nuestros programas estén sobre lo que tú quieres hacer, pero el gran mover tuyo, Señor. Quita las vendas. Quita el adormecimiento, quita, Señor, lo que está estorbando y muéstranos tu gloria, Señor, para seguirte a ti, el único Dios verdadero. Espíritu Santo de Dios, ven hoy con nosotros. Toma nuestro pecado, Jesús. Llévatelo, trae tu perdón a nosotros, trae tu restauración a nosotros. Creemos en tu resurrección, Señor, en lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias porque nos das entrada al Padre. Y a través de ti es la única entrada, el único camino al Padre es a través de ti, Jesús. Te amamos, Señor, y bendecimos a cada familia, a cada corazón que ha dispuesto su vida para recibir de ti hoy. Que Dios te bendiga.